agradecido. Se llama Roque, presidente de la cooperativa San Roque, por lo cual ha sido fácil recordar. Me acompaña también el alcalde Luismi Carmona y también Brígida, que voy a saber que es una autoridad en cuanto a lo que se refiere al aceite, así que a los gallegos nos va bien porque nos gusta el aceite, pero quizás no tengamos un contacto tan directo, sobre todo en lo que se refiere a la producción o para conocer determinadas variedades, nos queda venir lejos. Bueno, los que venís, vosotros que habéis hecho el Camino de Santiago desde el Tuy, ya veis que estamos de Arjonilla un pelín lejos. Pero bueno, agradeceros el interés y sobre todo daros la bienvenida a Padrón y darle la enhorabuena también a la cooperativa San Roque por tener esta iniciativa y sacar esta nueva línea de aceite que se llama precisamente el Trovador, que es lo que motiva que Arjonilla y Padrón tengan este vínculo tan especial, ¿no? Nuestro hermanamiento nace precisamente vinculado a Macías el Enamorado, Trovador que, como todos y todas sabéis, o deberíais saber ya, nace en Padrón y muere en Arjonilla, ¿no? Así que es un puente de entendimiento que queremos potenciar y que espero que cada año podamos ir dando los pasos, nuevas iniciativas para continuar utilizando este hermanamiento para conocernos más, pero también para atender vínculos incluso empresariales, culturales, etcétera, que nos permitan ir creciendo juntos. Pero tiene que salude también a Mercedes, que está aquí de Armenteira, perdón, a Milagros, a Milagros de Armenteira, que yo creo que tiene un interés también saber cómo combinan los aceites andaluces con nuestro pimiento de Herbón, que es, digamos, nuestro elemento gastronómico más destacado aquí en Padrón. Así que, bueno, no voy a extender más, voy a pasar la palabra ya a Luismi Carmona, alcalde de Arjonilla, así que espero que os guste, que aprendáis y desde luego que consumáis pues, aceite de calidad, que lo hay mucho, así que aprendemos todos muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí también comparto con vuestro alcalde, con Ancho, ese orgullo y ese placer de ver esta sala llena y ese interés que los vecinos de Padrón pues, mostráis por el aceite, ¿no? Ya he explicado el principal elemento que traemos hoy aquí, que es el que vamos a disfrutar, el aceite del Trovador. Y en ese sentido pues quiero agradecer a la cooperativa representada aquí por su presidente y la junta directiva que están por aquí detrás también, por ese guiño que han tenido, ¿no? de acercar ese aceite a nuestra tierra hermana, a Padrón, y nombrarle que ha sido algo reciente desde marzo a nuestro aceite con la marca del Trovador y con ese empuje que se pretende de la marca. Para nosotros es un placer estar aquí y sobre todo también contar con los miembros de la cooperativa, porque cuando Ancho y yo, con los distintos concejales, también estuvimos tratando el tema del hermanamiento, pues lo que pretendíamos precisamente era eso, ¿no? Que se creen esos vínculos de amistad, esos vínculos de conocimiento sociocultural y sobre todo también empresarial, en el que todos fueran partícipes y que todos sintieran el hermanamiento como suyo, porque al final los representantes estamos ahora, pero pasamos por las administraciones, pero sobre todo ese lazo de hermandad es el que debe quedarse entre los pueblos, por la relación que él ha dicho y sobre todo porque al final siempre tenemos algo más en común de lo que parece. Y en este sentido, pues que la cooperativa también lo haya entendido así y haya querido estar presente en esta nueva edición de los actos de hermanamiento, pues también es algo que nos congratula y que por ello lo felicito. También, como no, a Brígida, una experta en cuanto a aceite se refiere, ahora la presentará Roque también, pero sobre todo también Brígida para nosotros pues, es una persona muy potente en el sector, una persona que lleva con una trayectoria en el ámbito del aceite y el tratamiento del producto que os lo vais a poder comprobar ahora cuando os lo detalle, pues vais a poder comprobar esa experiencia que le ampara. Y sobre todo pues que podamos diferenciar desde este momento, ¿no? También los padronenses, ese aceite que nos ponen a disposición en los supermercados, que muchas veces vemos cómo varían los precios, pues cómo podemos apostar por un producto de calidad. Ya os adelanto a Milagros y a Ancho
que la combinación con los pimientos y el aceite de oliva virgen extra es encomiable, vamos, seguramente más de uno lo empezará a probar y nos daréis la razón. Yo creo que hasta le quita el picante, entonces yo sé. Pero es verdad que la combinación es muy buena y lo podréis comprobar vosotros mismos. Y espero que sea muy grata para vosotros esta cata, que aprendáis, que no os quedéis con ninguna duda, que aprovechéis al potencial que tenemos aquí como es Brígida, y que en Arjonilla, pues como no, abriros las puertas para que en la próxima visita que realizarán en el mes de septiembre la corporación, pues animéis todos a bajar allí al sur, a seguir pasando calor como ahora y a disfrutar de nuestro pueblo, que seguro que os vais encantados. Muchas gracias. Acabo de siempre hablando al alcalde y madre mía de la cabeza. Cualquiera compite con ella aquí hablando. Tiene ya muchas horas hechas con eso. Pero bueno, yo agradecerle a todos los que vengáis aquí. Quiero que verdaderamente empecemos a probar nuestro aceite. Digo que cuando nosotros venimos aquí y degustamos vuestros productos, para nosotros, pues, hoy he probado los pimientos, probamos el pulpo, la vieira y al final tenemos que, quizás del restaurante sea el que nos enseñe o el que nos diga, pues esto es así o esto es asado. Hoy traemos aquí a Brígida, que es como ya he dicho, una experta, y hoy nos va a dar una clase de aceite para que vayamos empezando a saber lo que tomamos. Un buen aceite y que sea bueno. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar hoy aquí. No es la primera vez que vengo por Galicia, he venido de turismo y también de aceite en la Escuela de Hostelería de Galicia, también conozco empresas del sector y hay personas que están trabajando ahora en este sector que también se han formado allí en Andalucía. Para mí, ver esta sala me emociona porque muchas veces tenemos productos tan cercanos, tan nuestros, tan buenos, que no los sabemos apreciar y es importante conocerlos. Tengo una frase que siempre lo digo, que el conocimiento cambia el mundo y por eso no me canso de hablar del aceite de oliva virgen extra, al igual que otros productos. Esperaba encontrarme aquí a una productora de vinagre que también va mucho, de un gran vinagre que se hace en Galicia, que va mucho también a Vinavín, una asociación que tenemos en Andalucía de vinagre, y me encanta hablar de nuestros productos y sobre todo el aceite de oliva virgen. ¿Y por qué hablo del aceite de oliva virgen? ¿Por qué soy tan enamorada? ¿Y por qué soy convencida? ¿Y por qué dedico mi vida entera, tanto personal como profesionalmente, al aceite? ¿Sabéis vosotros que necesitamos, nuestro organismo necesita proteína, hidratos de carbono y grasa? Pero no todas las grasas son saludables. La grasa más saludable que hay es el ácido oleico, que es el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva es el que tiene mayor porcentaje de ácido oleico. ¿Y qué supone el aceite de oliva en el mundo? Nada. 1,6% del resto de la grasa. Nada. Es decir, qué pena que en el país donde se produce, tenemos la mayor producción de aceite de oliva del mundo, sea uno de los países que no consumen tanto. Grecia consume el doble que nosotros, Italia consume el doble que nosotros, y sin embargo nosotros estamos, no hablemos de precio, que vamos a hablar ahora de precio, porque es que yo estoy viendo así, no me conocéis, pero yo es que llevo muchas charlas y voy y veo, tengo los ojos por todas partes. No es el precio, el precio lo vamos a discutir. En la última diapositiva vamos a hablar de eso, ¿vale? Que es muy interesante lo que voy a contar. Bueno, pues tenemos este porcentaje, 1,6. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que consumir de aceite de oliva al año? Una persona, para consumir una ingesta adecuada, no para
tener sobrepeso, sino para tener una vida saludable, con 18 litros al año, tampoco es tanto. Luego, por eso, luego vamos a buscar el precio. Bueno, pues fijaros qué pequeñitos somos, solamente el 1,6%. La media está hecha con un 3,1 millón de toneladas. Hemos tenido problemas con los cambios climáticos, que aquí lo estamos sufriendo hoy, el calor que está ahí, que 2 campañas ha habido muy poca producción de aceite. Esos 3,1 millones bajaron a 2, y poco, con lo cual por eso los precios subieron. Entonces, deciros que estamos ante la grasa más importante para la salud y que además es minoritaria. Y es minoritaria y la tenemos en España, el 45%. El 45% del aceite que se produce en el mundo lo producimos nosotros, España. Es decir, aunque sea algo de caro, porque todo se basa en el precio y el precio no es todo en la vida, porque luego veremos. Sí que es importante porque necesitamos poner en valor nuestros productos a nivel de salud, a nivel de territorio. Tenemos que consolidar nuestros pueblos y eso se hace desde una conciencia de los productos. Lo mismo que el aceite, que el vino, que el pimentón, que el pimiento, que la huerta, etc. Hemos cambiado muchísimo. Ahí tenemos una almazara medieval donde se trabajaba con animales, eran los que molturaban la aceituna, y hoy estamos pues, con una almazara muy moderna, de acero inoxidable, súper limpia, donde cuidamos el mínimo detalle, como ahora os voy a explicar a lo largo de la charla. Y lo que nos tiene que quedar claro es que el aceite de oliva virgen, que aquí tenemos 4, vamos a catar esos 4 aceites, es un zumo de aceituna. Nosotros, la aceituna va a entrar en la almazara y de ahí sale el zumo. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando hacemos un zumo de naranja tiene solamente la fase acuosa. Al tener la fase acuosa es muy fácil separar. Pero el aceite tiene agua, aceite y materia orgánica, la pasta. Con lo cual separar las 3 fases es muy complicado. Por eso no se hace en casa el zumo de aceituna. Tenemos que llevarla a una almazara para hacer unos tratamientos mecánicos o físicos para poder obtener el aceite. Pero todo no es zumo de aceituna que no lo podamos ingerir directamente. Tenemos categorías como el aceite de oliva virgen extra, que lo consumimos, y es un aceite que no tiene defecto ninguno, que tiene unas características irreprochables, que te recuerda al fruto de procedencia. Luego vamos a ver los diferentes aromas en estos aceites, pero allí también, y este año no ha ocurrido, por problemas meteorológicos, por plagas, por enfermedades, que el fruto se deteriora y nos da lugar a otros aceites, que son los lampantes. ¿Y qué son los aceites lampantes? Pues antes de la revolución industrial, el aceite temprano, el primero, se utilizaba para cosmética, para cuidado de la piel, porque se obtenía muy poco. El aceite normal, el maduro, era el que era comestible, y el lampante de mala calidad, el que se utilizaba para iluminar. Cambia la vida, la revolución industrial nos trae electricidad, y con este aceite se hacen ya otras cosas que lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano, que no hay problema por contestar. Por tanto, nosotros tenemos que conocer muy bien qué tipo de aceite queremos, y cuál utilizamos para cada comida, que es la parte práctica de esta clase, ¿no?
La calidad comienza en el campo. Y fijaros si os fijáis en los dos tipos de aceituna. Los dos son de nuestra tierra, porque aquí estamos con Arjonilla, pero yo soy de Arjona, el pueblo de al lado. Somos vecinos, ¿verdad? Somos vecinos y si vais a Arjonilla, que vayáis a Arjona también, que es muy bonito. Entonces tenemos la suerte de tener una parte de olivar de riego y olivar de secano. ¿Veis la aceituna de riego? Tersa, bonita. ¿Veis la aceituna de secano? Arrugada. ¿Van a producir los mismos aceites? No. No. La primera nos va a dar aceite armónico, si luego en la almazara lo trabajamos bien, armónico, equilibrado. La segunda nos va a dar aceites muy desequilibrados, muy amargos, porque se van a tener un contenido de polifenoles muy alto, que lo van a hacer que el amargo sea muy exagerado. Va a tener más sabor a madera, porque la relación pulpa-hueso va a ser muy pequeña y eso hace que sean aceites más amaderados. Entonces, el mismo cultivar, y además esas fotos son de, esa era mi parcela, esa era de mi hermano, que no había puesto el riego todavía, y le dije, mira qué diferencia hay de la tuya a la mía. Quiere decir, la misma parcela dividida, una se riega y otra no se riega. Por tanto, la calidad comienza en el campo. En todo proyecto que se quiera sacar aceite de calidad, que sepan ustedes que hay un trabajo muy importante en el campo. El agricultor tiene que controlar todos los procesos. Si no tiene agua, ¿qué hace? Pues podar más, hay que podar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener menos frutos para que esos frutos maduren mejor, tengan más luz. Entonces, las técnicas de cultivo a lo largo del año las tiene que poner en marcha el agricultor para conseguir los mejores frutos. No es fácil. Cuando tenemos agua es más fácil, porque bueno, si no puedo este año, como luego riego, pues el fruto no va a tener ese estrés hídrico y se va a producir esos problemas. Por tanto, tenemos que partir de esa base, que la calidad comienza en el campo. La primera fábrica de aceite la tenemos en el campo. Tengo trabajos muy bonitos y este año se nos han dado mucho más con el tema de la superintensiva, no sé si se lo sé, con el olivar, una plaga que hay, una enfermedad que es el glactorio, aceituna jabonosa, donde la aceituna se queda como momificada y la acidez se eleva de forma increíble. Por tanto, hay que cuidar mucho el campo, hay que cuidar las podas, hay que cuidar la nutrición para conseguir frutos sanos que luego nos proporcionen un aceite de calidad. ¿Y vosotros cuántas variedades creéis que tenemos en el mundo? Pues en el mundo tenemos alrededor de 2000 variedades, pero nosotros, y como hablo de mi compañera Angelina, que estaríamos si te digo hablar de ella, porque me dice, Brigida, que tienes que hablar con propiedad, porque colaboramos en el proyecto de identificación de olivos. Nosotros en los últimos años se han identificado 173 nuevas variedades. En España ya tenemos 427 variedades de olivos. Cada una nos da una característica química y sensoriales diferentes. Y cada una, fijaros lo que os digo, cuando me hablan, no, es que tengo esta variedad, digo, hay que seguirla como a los hijos, desde pequeños, como madura, cuando tenemos el mayor contenido de polifenoles, cuando está más equilibrada, como qué equilibrio hay entre rendimiento de aceite y características sensoriales. Por eso hacemos en el IFAPA, que es donde yo he trabajado durante 40 años, esos trabajos tan importantes de identificar variedades y conocer esas variedades, cómo se comporta, porque luego también tenemos otro programa de mejora, un programa de mejora de variedades. Y estas variedades están poniéndose en valor, y no sé si conocéis aquí la guía de los aceites españoles, que se llama Iberolium. Es una guía donde
catamos los mejores aceites de España y tenemos un apartado especial para las variedades minoritarias, porque estas variedades son necesarias. Es nuestro banco de germoplasma ante enfermedades, las tenemos a ellas para recuperar variedades, para conseguir variedades, cruzamientos de variedades más resistentes a pesticidas, a otras enfermedades. Por eso cuidamos tanto las variedades que tenemos. Y la comunidad autónoma que más variedades minoritarias tiene es Valencia. Tienen muchísimas variedades y las están poniendo en valor. Las están poniendo en valor desde el punto de vista agronómico, pero también desde el sensorial. Entonces tú vas a un restaurante y te ponen 4 o 5 variedades. Entonces es muy importante que sepáis que el patrimonio oleícola español, aparte de producir mucho, tenemos muchas variedades y podemos producir mucha calidad. Y aquí viene el precio. Esto es una amiga mía que es Estrella Michelin en Alicante. Hicimos fotos de las variedades porque ella dice: Brinda, yo uso aceite verde y maduro, y ahí ya estamos viendo cómo tenemos aceitunas verdes, cómo tenemos aceitunas maduras, aceite amarillo, el color más amarillo, que tienen más carotenos, el verde clorofila. Es bueno uno u otro, los dos son buenos, diferentes, y se utilizan para diferentes cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros compramos un aceite temprano, un aceite de primero de cosecha, ¿qué ocurre? Que es mucho más caro. ¿Y por qué es más caro? ¿Porque quieren ponerlo caro? No. Necesitamos el doble de aceituna. El rendimiento que tiene esa aceituna verde puede ser un 40% menor que la negra. Por lo cual, para un litro de aceite verde temprano, necesitamos 10 kilos de aceituna. Para uno maduro, que utilizamos para cocinar, 5 kilos. Esa es la diferencia de que un aceite temprano es más caro que un aceite maduro. ¿Lo entienden? Eso es así de claro. Pero no solamente que necesitamos el doble de fruto, sino que además necesitamos llevarlo a la almazara. El porte te cuesta, transportar 1 kilo de aceituna vale tanto, pues si lleva el doble te vale el doble, luego morturarlo, el filtrarlo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que conozcamos que hay diferentes tipos de aceite. Nosotros estudiamos las variedades. Aquí he puesto pues la variedad que hoy vamos a hablar de ella. Otro año, si queréis, hablamos también del armequino, hablamos de otras variedades, pero hoy vamos a hablar del picual. ¿Y por qué el picual? Porque el picual es la variedad mayoritaria española, es la mayoritaria. Fijaros, cada color corresponde a un estadio de maduración. Dependiendo si lo cogemos en octubre, noviembre, diciembre, las características sensoriales de los aceites van a ser diferentes. Y la fisicoquímica. Hoy no he traído datos fisicoquímicos porque no quiero cansarnos, pero que sepáis que dependiendo de la época de recolección, vamos a necesitar 10 kilos por litro de aceite, vamos a necesitar 8 o vamos a necesitar 5. Y cada aceite nos va a dar unas características diferentes y todos pueden ser vírgenes extras. Aquí vemos como la aceituna verde, la pasta de aceituna, oye, que se va. ¿Veis la diferencia? El color que tiene más verde, pero ¿veis el aceite que no está verde como el que tenéis en el número 3? ¿A que no sabéis cómo se le llama eso? Empolvado. ¿Y por qué está empolvado? Porque está hecha la emulsión con el agua de la aceituna. Que además es lo que le gusta a la gente, el aceite empolvado, que es lo peor que hay, pero ya os lo digo de antemano. No sé si habéis visto un programa que he hecho yo con Calleja. ¿Me habéis visto algún programa de Calleja que llamo catetos sensoriales? Pues ese empolvado es porque no se filtra, se crea una emulsión, agua y aceite, la separación no es buena. Es como cuando hacen una mayonesa con leche y aceite, ¿no? Es una emulsión.
Pues aquí se le emulsiona el agua con el aceite y ahí lo tenemos. Y cuando la aceituna está madura, vemos la masa, la pasta más morada y el aceite más dorado. ¿Ven? ¿Pero se sigue haciendo igual que antes? Sí, pero con las nuevas tecnologías que sí. Antes, yo me acuerdo que mi bisabuelo iba a Alconilla, que había un médico muy bueno, porque tenía un tubón, y allí ese médico lo curó. Iba en borrico, decía mi abuela, mi padre iba en borrico. ¿Tú te imaginas ir ahora a Alconilla en borrico, que vamos en 2 minutos, o vamos a Andújar en coche, y si el coche es mejor, o los tractores, cómo han cambiado, pues lo mismo ha pasado en la Almanzara. Nosotros hacemos de la misma forma, pero innovando, introduciendo todas las innovaciones que tenemos. Antes se cogía la aceituna del suelo. ¿Por qué? Porque si le dábamos palo al olivo, rompíamos los tallos que el año siguiente nos daban producción. Entonces esperábamos que sobremadurara para que cayera al suelo. ¿Entendéis? Hoy no. Hoy tenemos los vibradores multidireccionales, tenemos vibrolis de mano que caen la aceituna. Fijaros cómo está cayendo la aceituna verde perfectamente sin darle un palo al olivo. Y lo podemos acompañar con peines para no hacer daño al año siguiente. Los molinos, ese no se calla. El vídeo voy a ver si se... Ahí. En el molino, nada. El molino, antes eran molinos de enpiedro. Hoy tenemos molinos pequeños como mini pymes, trituradores. Incluso ese es un molino que llamamos de cuchilla. Y cuchillas para que cuando se rompa la estructura no se caliente la masa. Que no se calla. Eso. Tenemos ese tipo de molino. Molino que rompen la estructura porque el aceite se encuentra en la vacuola de las células de la aceituna. Entonces tenemos que romper la estructura. Antes se rompía con esos molinos de piedra que además había que limpiarlos, no se limpiaban bien, quedaban restos de pasta que se agriaban y aparecía el avinado. Por eso antes decían, yo no tomo aceite de oliva virgen, que es muy fuerte. Muy fuerte era porque tenía defecto, ¿entendéis? Pero no porque fuera fuerte, sino porque no había la limpieza que hay ahora. Ahora tenemos esos de acero inoxidable, que están además refrigerados, porque antes teníamos que calentar la pasta para que el aceite se extrajera y hoy lo hacemos en frío. Lo hacemos en frío porque hemos visto que cuando trabajamos a 21 grados, 22, 23, a baja temperatura, los procesos bioquímicos que se producen en el batido, en la batidora, hacen que nos den aromas más complejos, más verdes, o si son maduros, más de fruta. Por tanto, queremos trabajar a unas temperaturas muy controladas. Por eso existen estos sistemas, que son enfriadores. Unos enfriadores que sale la masa del molino para meterlo en la batidora y que esté a 21 grados. Fíjense si ha cambiado la tecnología. Antes eran las prensas que se echaban con cubo a los capachos. Los capachos era la superficie filtrante que había, pero claro, no se podía limpiar luego los capachos bien. No se podían limpiar bien, con lo cual siempre había restos. Y el aceite al final, pues era un aceite oscuro debido a toda la oxidación que se producía en el proceso. Sin embargo, hoy el aceite que sale, fijaros el color, como es más claro, porque el proceso se realiza en menos de 1 hora y no da tiempo a oxidarse. No da tiempo. Solamente que está empolvado, pero ahora después de empolvado sufre otro proceso que es el filtrado. El filtrado que es tan importante para conservar la calidad como ahora explicaré. Bueno, pues ese es el zumo de aceituna. Como he dicho, no podemos hacerlo en casa. En casa con un exprimidor sacamos zumo de naranja, pero aquí tenemos que romper la estructura, tenemos que batirlo y luego tenemos que centrifugar y separar las diferentes fases. ¿Entendido hasta ahora? Pero que es zumo, es un zumo natural.
Y ese zumo natural, el aceite de oliva virgen, ¿de qué está formado? Principalmente de la grasa, por eso he dicho que es necesario, ahí tenemos que tomar grasa para nuestra función vital, pero también tiene otros componentes, que son los hidratos de carbono, los esteroles, los alcoholes, los tocoferoles, los polifenoles, los pigmentos, los compuestos fenólicos y los aromáticos. Y eso es un porcentaje pequeño, pero le da color, sabor y olor al aceite. Aparte que aporta unas características de estabilidad al producto. Aquí yo siempre digo que un aceite que no tenga la parte de abajo, la fracción insaponificable, es como un castillo que no tiene soldado. Entonces pueden entrar, pueden subir por las paredes, pueden entrar. Los soldados son todos estos componentes menores responsables del color, del olor y del sabor, polifenoles, tocoferoles, que son antioxidantes naturales, que son los que frenan de la oxidación a la grasa. Por eso nos gusta que los aceites, ya sean tempranos, ya sean maduros, tengan su aroma, tengan su sabor, para que le aporten estas características al aceite. Estos componentes, aunque sean pequeños, tienen calidad nutricional, lo describo ahí, sabor, los polifenoles, amargo y picante. ¿No sabéis que el picante del aceite de oliva es debido a olecantal, un polifenol muy antiinflamatorio, con una molécula muy parecida a ibuprofeno? Y el amargo es más amargo y se debe al hidroxitirosol, otro polifenol muy importante que se llaman secoirideos, que solamente lo tiene el olivo. Luego el color, como he dicho antes, hay unos que son amarillos y otros son verdes. El color no tiene importancia, por eso yo he traído por aquí una copa azul. ¿Te importa traerla? Los catadores siempre catamos en copa para no ver el color del aceite, porque estamos con la misma variedad, pero en los concursos de cata o en un panel de cata, tú estás catando y no sabes qué variedad viene. Y si ves un aceite de determinado color, dices, uy, esto es un claro que ya se está oxidando. Y no es así. Cada aceite, cada variedad tiene unas características físico-químicas de componentes minoritarios que le dan ese color característico. Y la clorofila, pues la variedad picual, es una variedad que tiene mucha clorofila. Y sobre todo en el mes de octubre, los aceites le llamamos que son como kiwi, el kiwi verde. Luego ya ese verde va cayendo, pero veis, el verde, el número 3, lo veis que color mantiene verde. ¿Por qué? Por las clorofilas que van disminuyendo a medida que va madurando el fruto, de verde a... Entonces vamos, aquí tenemos los componentes y ¿qué ocurre? Que uno de los parámetros de calidad más importantes que tiene el aceite de oliva, aunque luego haré un resumen de todo, es el análisis sensorial. El aceite de oliva está normalizado por un reglamento comunitario en el que establece las características que debe de tener cada categoría, ¿de acuerdo? Y ese reglamento es para los países miembros. Para los países productores de aceite se basa en la norma COI. La norma COI es del Consejo Oleícola Internacional, que es el que ampara a todos los países productores del mundo. Es la misma norma la que tenemos nosotros que el COI. Hay países, fijaros qué curiosidad, que no son productores y tienen norma COI. ¿Sabéis qué país es? Japón. Hace unos años estuve en Japón dando una conferencia y me encontré al director ejecutivo del COI y me extrañó mucho verlo, le digo, ¿qué haces por aquí? No es que Japón quiere entrar al COI, Japón está ya en el COI, Brasil también ha entrado, porque el COI tiene en su norma el análisis sensorial. Sin embargo, China, Tailandia y
muchos países asiáticos y africanos no lo tienen porque se rigen por el Codex Alimentario, que solamente tiene parámetros físico-químicos, no sensoriales. ¿Qué ocurre? Que los aceites malos se los mandan a ellos. ¿Cumplen normas físico-químicas? Pues a otros países que no tienen la norma sensorial. Entonces, los países que tienen y que están introduciendo la cultura del aceite de oliva en su dieta, quieren estar en el COI para que el análisis sensorial sea uno de los parámetros de medida. ¿Vale? Entonces, el análisis sensorial, y además si tenéis interés, hay un libro que escribí con mi compañera Anuncia, se llama La Cata de los Aceites, es libre por internet, no cuesta nada, lo podéis ver y viene toda la normativa, incluso todo lo que yo estoy hablando aquí, pero mucho más desarrollado. Hay atributos positivos y atributos negativos. Y esos atributos positivos y esos atributos negativos, ¿cómo los apreciamos? Los apreciamos en dos partes. La fase olfativa directa, es decir, yo cojo el aceite uno, cogerlo vosotros, lo calentamos, siempre se calienta. ¿Por qué? Porque al calentar, no apretéis mucho que el plástico se rompe. Ahora no hace mucha falta, además me viene el coche y se calienta, se tapa para que se concentren los aromas. Me tenéis que decir a qué os recuerda este aceite. Oye, hay aquí un sitio, no, está bien, no hay ningún juego, ¿no? ¿A qué os recuerda este aceite? ¿Pero a qué os recuerda? No, el picor no, todavía no hemos entrado en la boca. No adelantéis, no adelantéis. Primero, hacerme caso. Estamos en la fase olfativa directa, que es el olor a limón. Y a la higuera, ¿tenéis costumbre de estar al lado de una higuera? Huele a hoja de higuera. A la gallega no, aquí no hay, hombre, allí en Cabra, donde yo doy los cursos, hay una higuera y en los recreos se van a coger la hoja de higuera. La vía verde del aceite, frente del aceite de Andalucía, tiene mucha higuera y también se van a pasear allí, que es una vía verde, a ver la higuera. Bueno, pues esto huele a higuera, ¿vale? Tiene un aroma de higuera. Y luego la siguiente fase, pero no lo probéis todavía. Es la gustativa, es la más complicada. ¿Por qué? Porque se huele por la boca. Apreciamos los sabores, el dulce, el salado, aquí no hay salado, pero el dulce y el amargo, y la sensación kinestética, que es el picante y la fluidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un aceite entra en la boca, miradme a mí, no lo hagáis hasta que no. Me tomo un pequeño sorbo. No me puedo levantar que tengo la pierna rota, no que viene médico, venís con la pierna rota a hablaros de aceite. Fijaros si me gustará. Venga, mirad, me tomo un pequeño sorbo. Lo dejo en la parte anterior, está buenísimo. En la parte anterior voy a apreciar el dulce y el aroma que os he dicho. También me recuerda a notas de piña. Ahora me lo paso hacia atrás y aquí ya me aparece el amargo. El amargo aquí en los bordes laterales. Y luego el picante, pero muy despacio, como lo traguéis, solamente vais a apreciar el picante. Fijaros aquí, ¿veis? El dulce y el amargo atrás. Apreciamos el aroma de boca y la sensación táctil. Y al final nos queda el sabor picante. Venga, ahora lo voy a probar, pero despacito, un pequeño sorbo. Veréis cómo entra en la boca elegante, fluido, limpio. No recuerda a la higuera, que huele mucho higuera, pero higuera limpia. Luego el amargo, ¿lo veis el amargo? Y al final un poquito picante. ¿De acuerdo? Este aceite bueno,
A ver, echemos un poquito de pico de pan. Porque es que este aceite, ¿veis el amargo? Y el amargo permanece, ¿verdad? Sí. Luego os voy a explicar este aceite para qué lo utilizo, ¿vale? Ahora os explico después este aceite para qué lo utilizo. Este lo tengo siempre en casa, este tipo lo tengo siempre en casa. ¿Para qué? Fijaros cómo está totalmente limpio. Pero te deja ese toque de amargo, la astringencia de una nuez verde del fruto seco, ¿lo veis? Te queda astringencia del fruto seco y persistencia. Quiere decir que es un aceite que tiene, aunque sea maduro, tiene poder. Este es un picual del mes de diciembre. Hemos empezado por diciembre, luego vamos a subir para arriba, ¿vale? Vamos a ver, aquí este es diferente. Este ya es diferente, pero este sirve, os voy a dar la aplicación práctica de la cocina. Pues, a los agricultores le hablo desde la perspectiva de los rendimientos, a consumidores le hablo desde la perspectiva más del uso, ¿no? Aquí en Argunilla he dado alguna conferencia, ¿verdad? Y hemos hablado de los rendimientos, de cómo, esto, aquí del uso. Fijaros el olor que tiene a que huele verde. Tiene notas de hierba, de tomatera, de tomate verde, de esos tomates que no están maduros, están verdes. También te huele a cáscara de plátano, algo, un aceite muy equilibrado. En aroma ya hay diferencia si lo comparáis con el anterior. Veréis cómo ahora el anterior os parece más intenso y la hoja de higuera. Es muy curioso, ¿eh? Ahora vamos a probar vamos a probarlo. Es igual, efectivamente. ¿Y eso qué decimos en la cata cuando nosotros lo que percibimos en la fase olfativa inicial y en la retronasal decimos que hay armonía? Porque si huele como sabe, es que es armónico. Hay aceites que no. ¿Por qué? Porque han tenido procesos rápidos, con muchos procesos tecnológicos. Por eso es muy importante el equilibrio y la armonía. Vamos a probarlo. ¿Veis el verde? Esto verde hierba. No sé si aquí también la escarola, la lechuga más amarga, ¿lo veis? La escarola, cómo aparece. Y también nosotros en Andalucía tenemos mucho los frutos de la malva, los panecillos. No tenéis aquí. Son unos frutos que parecen panes pequeñitos. Fijaros, el amargo es más ligero y el picante es mayor. ¿Lo veis? Estamos en el mes de noviembre. A este aceite le llamamos embero. Embero, cuando la aceituna está casi toda verde, pero parte de ella está hasta la mitad moradita, como la aceituna que había puesto yo antes. Ahora veremos alguna en embero. Entonces, es un aceite que tiene aromas verdes, que tiene un sabor a verde, que tiene un picante y que el amargo es menor. Estamos en el mes de noviembre, porque todavía tenemos frutos verdes. Frutos verdes que se alteran con frutos maduros. Y el primero era fruto totalmente maduro. ¿Veis la diferencia? Luego vamos a ver para qué sirve cada uno. ¿Os ha gustado el 2? Sí. Más que el 3, ¿no? Más que el 1. Más que el 1.
Más pequeño, vale. También aquí hay una influencia importante en el amargo. ¿Sabéis a qué se debe? La madurez de los frutos, cuando nosotros hemos estudiado. A ver quién habla por ahí que va a hablar. Cuando nosotros hemos estudiado la maduración de riego y secano, siempre hacemos las comparaciones en diferentes cultivares de la misma finca. El y cuál riego madura antes, entonces los aceites más tempranos son de riego, por eso no tiene tanto amargo. El 1 es de diciembre, que madura más tarde, que también, como he dicho, en años de sequía se queda la aceituna arrugada, más pequeña, y son los que se recogen más tarde, por eso también tiene más amargo, ¿de acuerdo? Entonces, el 2 es un aceite de enero, donde tenemos aceitunas de riego y aceitunas de secano. Pero hemos visto que el amargo no se aprecia apenas. En el 1 sí y aquí no. Aquí el picor. Es un aceite que en intensidad de frutado diríamos que es un frutado medio. Bajo. Un frutado medio bajo. Y tiene equilibrio olfato gustativo porque huele a lo que sabe, tiene un amargor ligero, un picante más alto y una persistencia más a hoja de olivo. Este no tiene tanto fruto seco, tiene más a la hoja. ¿De acuerdo? Entonces, en los aceites podemos encontrar pues el frutado, amargo y picante siempre, los aceites positivos, y luego, dependiendo de la variedad, podemos encontrar muchísimos más descriptores. ¿De acuerdo? Muchísimos más descriptores. Y vamos a pasar al número 3. A ver el 3 qué os parece. Este ya pues tiene mayor intensidad. Este aceite, la característica que tiene es ya la tomatera, la planta del tomate, el verde hierba, la cáscara de plátano verde, la hoja de olivo, la hierba recién cortada. Y fijaros en la boca cómo te muerde, ¿eh? Pero en la boca no, la boca es que es una explosión, ¿lo veis? ¿Veis la cáscara de plátano? Cuando un plátano está muy verde, este aceite huele mucho más todavía en boca. Y la cáscara de plátano verde, la tomatera, la hierba, la almendra verde, la llamamos yosa, es muy intenso. Este ya es un aceite de octubre, un aceite que ha pasado a todos los premios donde ha ido, ha sido medalla de oro. Y ahora si vamos para atrás, vamos a ver cómo son diferentes ya los. Ya el 2 casi no huele, ¿veis? Y el 1 huele pero a otra cosa. El 1 a hoja de higuera, hoja de higuera, hoja de higuera. Pero los 3 son vírgenes extra. ¿Cuál me ha gustado más? ¿Quién le ha gustado más el 1? El 2. El 3. ¿Veis cómo hay gustos para todo? Pero ahora voy a explicar la característica que tiene que tener. Bueno, sin embargo, como he dicho antes, no todo es calidad. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones climatológicas diferentes y puede que caiga al suelo, que tengan plagas, y aquí aparecen ya los defectos, ¿veis? La aceituna helada,
aceituna de suelo y fijaros cómo está el agua sucia, con lo cual el aceite sabe a tierra. Escudete, una enfermedad que si abrimos vemos que está podrido por dentro, ¿eh? Falta de limpieza como antes había en la almazara. Todo eso hace que tengamos defectos sensoriales y esos defectos son atrujados. ¿Qué significa atrujado? Que los frutos se amontonaban. ¿A que no sabéis por qué antiguamente se amontonaban los frutos? Porque no teníamos microtalco, que es un producto natural que crea estructura, y teníamos que dejar fermentar la aceituna para que se pudiera separar la fase acuosa de la oleosa. Si no, se emulsionaba, había una explosión en la prensa y no salía aceite. Yo me acuerdo una vez que llegué a las 8 o 9 de la noche a una almazara en la Sierra de Segura, que estaba trabajando allí, y vi a un señor en lo alto de la torre echando aceituna trozada. Digo, Paco, ¿qué hace ahí? Dice, ya me has pillado. Es que no sale aceite, tengo que echar aceituna podrida para que salga. Es decir, eso hemos cambiado. Hoy tenemos microtalco, tiempos cortos de batido, alguien, o también batido en la centrífuga o la regular, etcétera, etcétera. El moho aparece mucho cuando la aceituna está podrida, el agrio avinado, falta de limpieza, aparece fermentación aerobia en presencia de oxígeno, la borra es cuando los aceites no se filtran, por eso el filtrado es tan importante. Rancio, la grasa tiende a oxidarse, por eso tenemos que protegerla de los factores de riesgo, metálicos y otros. Estos son los atributos negativos que nos dice la norma. Entonces, cuando un aceite pasa a un panel de cata, si la media del grupo de catadores dice esto, que todos son atributos positivos, frutado, amargo y picante, es un virgen extra. ¿De acuerdo? Los tres que nosotros hemos catado son vírgenes extra, porque diferentes, pero vírgenes extra. Si tiene un defecto ligero, menor de 3,5 en la escala de 10, es un aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen yo lo recomiendo también mucho porque es un aceite que se puede utilizar mucho en cocina. Yo antes que utilizar aceites de otro tipo, utilizaría un virgen. Son ligeros defectos. Y luego, los lampantes son aquellos que el defecto es superior a 3,5. Este tiene un defecto de 5, pues ya es un aceite lampante. Y ya pasa a refinería para quitarle el color, el olor y el sabor, ahora lo explicaré, y de esa forma se pueda consumir como aceite de oliva. Ya no lleva la palabra virgen, porque ya ha sido tratado químicamente, ¿vale? Entonces tenemos tres categorías: el virgen extra y el virgen que lo podemos consumir, y el lampante que tenemos que refinarlo, tenemos que tratarlo químicamente para quitarle los aromas y los sabores desagradables, ¿vale? Y esta es la normativa, una normativa que tenemos, como he dicho, a nivel de Europa. Sí. ¿Y el de lujo en qué categoría se...? Ahora después lo voy a ver. También es buen aceite porque tiene la composición de oleico. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿veis? Ahí también tiene orujo en la norma. En la norma tiene aceite de orujo refinado y aceite de orujo de oliva. Pero yo lo que quiero que os fijéis arriba. Todo el mundo dice, ¿qué acidez tiene el aceite? Acidez no es tan importante porque si un aceite tiene acidez un poquito alta, las características sensoriales se ven afectadas rápidamente y pasaría de categoría de virgen extra a virgen, y si la fermentación es mayor pasaría a lampante. Hay aceites con 4 décimas que son lampantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a fijarnos arriba, acidez, peróxido y K. Es decir, tenemos una serie de parámetros que lo voy a clasificar para que ustedes lo entiendan en dos grupos muy claros. Uno que son los donde hay agua, procesos hidrolíticos, que es la acidez. La acidez de un fruto, ¿qué ocurre? Que cae al suelo en presencia de agua, fermenta, se libera ácido graso, que aumenta la acidez.
pero también los aceites sin filtrar, por eso yo además siempre hablo del filtrado y yo dirigí hace muchos años una tesis doctoral una tesis máster del filtrado, porque yo veía que en España no ganábamos nada. Yo estoy yendo del año 2000 a los concursos internacionales, no ganamos nada. Y me acuerdo que un italiano me decía, no vaya a ganar, Morisca, no ganáis, porque no filtráis. En el momento que filtréis, vaya a ganar, efectivamente. Hoy ha salido los mejores aceites y uno era español y otro italiano. Pero antes los españoles no ganábamos nada. ¿Por qué? Porque cuando no se filtra, los ácidos grasos libres que tenemos en presencia de agua y materia orgánica, porque este aceite que está sin filtrar, el 4, ahí vemos que hay agua, pero también en ese agua hay partículas en suspensión en tamaño de micras que hacen su labor y fermentan y se forma etanol. Por tanto, el agua con el etanol se forman los ésteres y el ácido graso, ésteres etílicos o ésteres alquílicos. Y esos son los defectos que podemos tener. Para evitar que se produzcan estos defectos, que tenemos que hacer? Filtrar los aceites. Por eso os aconsejo, y por eso todos los aceites que tenéis aquí, que hemos catado, están todos filtrados. Por si el aceite 1, que es maduro, no estuviera filtrado, sería ya un aceite defectuoso. ¿Por qué? Porque el agua, con esas partículas de suspensión, que es materia orgánica, fermenta y da lugar a los ácidos aminales. Fijaros, ese agua con esas partículas en suspensión, los restos que dejan en las tuberías cuando no se filtran los aceites. ¿Os dais cuenta? Y vosotros, si aquí compráis aceite sin filtrar, no queda en el pozo como una masa. Pues eso en una almazara se queda en las tuberías. Por eso, recomendación, siempre aceite filtrado. ¿Y cómo se sabe que está filtrado? Muy claro. ¿Cuándo lo compras, digo? Sí, eso. Bueno, normalmente en una estantería de un supermercado está filtrado. Siempre, porque no pueden agregarse, ¿no? El problema que están surgiendo ahora, y me la cuenta también un responsable de la almazara, dice que tenemos problemas porque ahora están pidiendo mucho los aceites sin filtrar. Es decir, los consumidores, como que el desconocimiento, España es país producto, pero hay más desconocimiento de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, en el norte de Europa, cuando he ido a dar charlas, tienen más conocimiento que los que tenemos aquí. Claro, lo que os digo. Entonces dice, un aceite sin filtrar, el idioma más natural. ¿Quién le habrán echado a esto? Para que esté así de filtrado. Entonces todo el mundo llega a la almazara pidiendo aceite sin filtrar. Y hay almazaras que lo hacen y creo que es un error tremendo. Es un error tremendo porque hay que educar al consumidor y decir, pues no se puede. Hay determinadas marcas que no tienen nada. Pero generalmente son a la almazara donde más se van. Y claro, ya hay empresas envasadoras más grandes que lo piden en los supermercados, que los venden, pero solamente los primeros meses, porque si no los aceites se estropean enseguida, se agrian. Pero fijaros, aquí habéis visto el aceite empolvado, que además ese de arjonilla, es de arjonilla. El filtro que es con una placa de celulosa. Fijaros la suciedad que se queda en la placa de celulosa. Esa suciedad es la que digo, que fermenta, que forma esos componentes alcohólicos que luego se unen a los ácidos grasos libres. Y el aceite filtrado, fijaros qué verde queda. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque allí está emulsionado con agua y restos de pasta y aquí no. Entonces, si nosotros queremos evitar que aumente la acidez y que suban los ésteres, tenemos que filtrar y tenemos el aceite limpio. ¿De acuerdo? Y una vez, sí. Muchas veces son los propios productores que hacen campañas por las redes, que hacen como si fuera normal. Porque son muy capetos, no saben. Yo es que no me gusta
operacional en las redes, pero me da una gana de decirle, por Dios, ¿qué está usted hablando? Y hay un productor en las redes que ya un día seguro que voy a atacarle, que dice que la aceituna hay que dejarla en la tolva 2 o 3 días para que se caliente y se fermente. Claro, se calienta. Y se calienta, fermenta, rompe, los propios microorganismos rompen la estructura celular y la extracción es mejor. Entonces lo hacen para sacar mejor los aceites, para facilitar, pero el aceite sale con defecto. Como no lo molture rápido, tiene defecto. Así que esos que dicen aceite sin filtrar, que sepan que son catetillos. El conocimiento, no han ido a la escuela. No han ido a la escuela. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? La pregunta para mí es cómo es el proceso. Es decir, hay unos agricultores que recogen las olivas, las llevan a la almazara y hay que se juntan la de todos los agricultores. Y tú llevas Hay 4 diferentes toneladas o 5 toneladas de aceituna, lo que sea. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay almazaras que molturan solamente su aceituna. Otra costumbre que se ha hecho últimamente es agricultores que tienen solamente de su olivo su aceite, que tiene un inconveniente eso, y luego en la mayoría, por ejemplo, ¿cuántos socios hay en la cooperativa? Unos 1.200. 1.200 socios. Los 1.200 socios van llevando su aceituna. Salen por la mañana y a las 3, a las 4 llevan su aceituna. En la entrada hay una toma de muestras que se analiza, se coge para analizar el rendimiento graso. Se pesa y luego también ahí se ve el tipo de aceituna que es una aceituna que está mezclada con suelo, va a la tolva 3, que es aceituna toda del árbol, va a la tolva 2. A ver, en el patio es donde se hace la clasificación de los frutos, pero en una cooperativa se moltura entre todos los socios que entren. Hay picos muy altos que son generalmente en el mes de diciembre, 1 de diciembre, para Navidad el pico más alto, donde más kilos se cogen, porque es cuando está mejor para coger, es maduro, pero la resistencia al desprendimiento es más baja y se cogen más kilos por persona. Es más fácil recolectar. Le damos. Y luego tenemos al principio, cuando el aceite verde, cuando el aceite verde, pues se seleccionan las fincas que se van a recolectar y se llevan, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Ahí luego de ahí del molino la gente saca el aceite cuando quiere. No, luego estamos las personas, yo por ejemplo, cato los aceites y digo, pues este es el mejor que hay temprano, pues este se envasa. Del maduro, este es el mejor que hay para la botella. Ya se cargan los aceites y se van distribuyendo en los depósitos. Se va clasificando este lote es muy homogéneo, a este depósito, este lote no me gusta, a vender. Ya se catan y se clasifican por lotes. Bueno, pues la otra parte que hay es la oxidación. Una pregunta. Buenas tardes. Hola. ¿Es posible extraer aceites arobles de buena calidad de aceituna madura, de cosecha más tardía? Sí, el 1, no lo has catado, ¿no? No llega más. Ah, vale, pues luego eso clases particulares. Sí, el 1 es de aceituna madura. Aquí tenemos, veis la oxidación. Los otros parámetros, he dicho, unos parámetros son los que se producen cuando hay agua y otros cuando hay oxígeno. Entonces el aceite tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Con el envase. El aceite no le puede dar la luz. Ese es otro problema que tenemos, que queremos ver el aceite. El color del aceite no se debe ver. Por eso muchas de las botellas son en PET
pero ya en pez oscuro. Y dice, lo hace en pez oscuro para engañarme. No, es que es necesario que la luz no incida, porque la luz oxida. La temperatura hay que mantenerlo en un lugar fresco, no frío, porque frío se solidifica, pero en un lugar fresco, no tenerlo en una terraza, en una habitación que tenga 40 grados. El aire, pues el aire es otro de los problemas. Por eso los envases de aceites tempranos, aceites que utilizamos más para crudos, tienen que ser más pequeños o vaquimos. Esto también es una tesis que dirigí hace unos años en la Universidad de Córdoba, obtuvo el primer premio extraordinario, y aquí lo que hacemos es que el aceite está al vacío. Tú vas sacando aceite, se sigue manteniendo al vacío. Entonces, no le da la luz, el oxígeno tampoco, y la temperatura esto lo puedes meter en cualquier mueble de la casa. Por eso es un envase muy bueno para familiar. Si va a ir a una visita, pues le lleva un regalo de una botella, o si te va a la playa, pues te lleva una botellita para los desayunos, la ensalada. Pero el Baking Box, según los trabajos que hemos hecho, que lo hicimos, lo veis arriba, los diferentes envases, tanto pequeños de medio litro como los de 2 litros, el mejor envase fue Baking Box, donde mejor se conservó el frutado y los demás componentes. Pero también hicimos Baking Box sin filtrar y se estropeó. Es decir, el agua de vegetación, en ausencia de oxígeno, también fermenta. Hay fermentación anaerobia, ¿sí? En ausencia de oxígeno, ¿vale? Por eso el filtrado es fundamental, y luego ya adecuar los envases. Yo recomiendo mucho el Baking Box o medio litro. Las latas de medio litro y el cristal oscuro son los que mejor conservan. El PET es el más barato, pero es permeable al oxígeno. Y si es PET transparente, pues peor. Por eso los aceites que más están en PET son los maduros, los que se consumen más, porque si no se estropearían antes, ¿eh? Por eso el envasado es muy importante. Y nada, ya deciros que tenemos el aceite de oliva como patrimonio de la humanidad declarado, y que tiene diferentes usos culinarios, preparaciones cosméticas y dermatológicas, y también como propiedades curativas. Esto es uno de los cursos que hicimos esta cocinera, que es Estrella Micheli, María José San Román y yo, en una escuela de cocina online, que es el curso que se vende. Y ella, justamente lo que decías tú, en este curso se trata los verdes y los maduros, porque ella como cocinera utiliza los verdes para unos temas y los maduros para otros. Entonces, ¿cómo tengo que utilizar un aceite temprano y cómo tengo que utilizar un aceite maduro? Pero solamente virgen extra. Aquí tenemos el zumo de la aceituna, y aquí tenemos cómo se está friendo patata con un aceite más maduro. ¿De acuerdo? Aquí, ¿por qué he puesto este aceite? He hablado de que el aceite temprano, pues crudo para todo, una tostada, una ensalada, con queso, con lo que quieras, es que es una maravilla. Hoy, por ejemplo, con una carne buenísima que hemos tomado, le hemos echado el trozado de aquí y es maravilloso, en crudo. Pero luego hay un trabajo muy interesante, que lo refiero ahí, está publicado en una revista muy buena, en la que dice que cuando nosotros hacemos un sofrito de productos con alto contenido en polifenoles, hablamos tomate, hablamos pimiento, hablamos hortalizas en general que tienen muchos polifenoles, con un aceite con muchos polifenoles, estamos hablando, pues, es de noviembre. Noviembre es un excelente aceite, pues, para ese tipo de culinario, para unas lentejas, una cocción, porque se incrementa el contenido en polifenoles. Dice, cuando el contenido de fenoles de la hortaliza cruda es alto, el contenido total se incrementa aún más si incluye el virgen extra durante el proceso de aplicación de tratamiento
de tratamiento del vidrio. Debemos resaltar, por tanto, que la fritura y el salteado conserva y enriquece la composición fenólica. El tratamiento culinario del agua puede ser recomendado para la verdura, pero ¿qué ocurre? Que los fenoles se van con el agua. Sin embargo, los sofritos se quedan y se incrementan. Entonces, un aceite que de noviembre, a mí me encanta utilizarlo, pues más para ese tipo de platos, pues para una cocción de lentejas, para un sofrito, para un arroz, para todo lo que te lo comes directamente. ¿Y para qué utilizo el maduro? El 1, para fritura. Para fritura. ¿Por qué para fritura? Porque fijaros, el aceite de oliva conserva perfectamente su composición a 180 grados. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros freímos con el aceite número 3, lo ponemos en una freidora, ¿sabéis qué pasa? Que tiene muchas clorofilas. Las clorofilas son prooxidantes y se oxida antes el aceite, se ennegrece antes. Sin embargo, con el aceite 1 es un aceite ideal para freír, porque no tiene tanta clorofila, tiene caroteno y no ennegrece el aceite y tiene mayor duración. Aquí lo tenemos, los alimentos magros. Cuando nosotros freímos un alimento magro, ¿qué es un alimento magro? La patata. ¿Cuánto dura una fritura de patata? 6 meses, 8 meses, 10 meses. ¿Por qué? Porque cuando tú fríes, parte de ese aceite va a la patata, ¿no? Entonces, tienes que refrescar el aceite y no se ensucia nunca. Sin embargo, si nosotros freímos un alimento graso, no pasa eso. Porque al freír, por ejemplo, un empanado, parte de la grasa del empanado pasa al aceite y el empanado se enriquece de ácido oleico. Entonces, la primera fritura es muy buena, pero luego el resto ya tiene también la grasa de la fritura anterior. Aquí se ve muy bien. ¿Lo veis? El aceite número 1 es aceite de oliva. Freímos, pues el alimento que hemos frito está enriquecido con ácido oleico. En la segunda fritura tiene menos oleico. En la tercera tiene menos oleico. Entonces, ¿cuánto dura un aceite de oliva en fritura? Pues depende de lo que se fría. Y antiguamente se tenía aceite de pescado, aceite de carne y aceite de patata, justamente por ese sistema. Y eso está estudiado en investigación. Hay un libro muy interesante del Consejo Agrícola Internacional de fritura con aceite de oliva. ¿De acuerdo? Y ya voy a acabar. Para la salud es buenísimo, todos sabemos, no voy a entrar ya en salud porque sabemos, pero el lampante que es el 4, y lo vamos a catar, venga, vamos a catar el 4. Fijaros cómo huele agrio. Probarlo. ¿Veis la pastosidad? ¿Veis cómo sabe a tierra? ¿Lo veis? Pastoso, tierra. Oh. Pero el uno que es maduro, compáralo, verás cómo aparece el olor a higuera limpia, a piña. Se nota la diferencia de un aceite defectuoso a un, ¿lo veis? ¿Habéis visto la diferencia? Y si volvemos para atrás, ¿qué os parece? Bueno, pues el aceite defectuoso lo que se hace es refinarlo. Primero lo tratamos con ácido fosfórico, neutralizamos la acidez con sosa cáustica, filtramos con arcilla y luego desodorizamos a 250 grados al vacío, con lo cual quitamos todos estos sabores raros y se nos queda un aceite transparente. Ese aceite no se consume directamente, se vende como aceite de oliva, porque aquí, este ya es el resumen final, el aceite de la aceituna tenemos el virgen extra y el virgen. El lampante lo refinamos y el aceite refinado le echamos un poquito de virgen y es el que se llama aceite de oliva, que tiene la composición de ácido oleico
pero no tiene todos esos componentes menores de los que hemos disfrutado en el 1, el 2 y el 3, tanto saludables como sensoriales, ¿de acuerdo? Y el orujo es la pasta de orujo, se extrae la grasa con disolvente. Ese aceite de orujo de oliva crudo, después de extraerlo con disolvente, se refina, lo mismo que el aceite de lambante. Y tenemos el aceite de orujo refinado, pero con un poquito de virgen, es aceite de orujo de oliva. ¿Es bueno? Pues también es bueno para fritura, porque mantiene la composición de ácido oleico. Y en cabra hay dos churrerías, una que fríe con girasol y otra que fríe con orujo. No, a todo el mundo le recomiendo la de orujo, porque no pueden imaginar la diferencia que hay. El aceite de oliva virgen, el virgen extra, el orujo, pueden soportar mejor la temperatura, no se oxidan tanto. Entonces el alimento no se empapa de la grasa. Sin embargo, el girasol, cuando nosotros estudiamos la estabilidad de un aceite, por ejemplo, un picual de este, el picual 1, este puede tener muy bien 200 horas de estabilidad, 1 hora una semana. 200 semanas son 4 años. ¿Sabéis cuánto tiene un girasol? 1 hora, 2 horas. 1 semana o 2 semanas. Por eso tiene antioxidantes, es diferente. Por eso todo lo que se hace a ácido oleico es estable. Lo que pasa es que, claro, luego tenemos el solomillo de ternera. La ternera es todo bueno, pero luego el virgen extra, pues, muchísimo mejor sensorialmente y también nutricionalmente, porque tiene más componentes menores y de mejor calidad. Brígida, Sí. yo quería preguntar sobre el auge del consumo que está habiendo en la red de aguacate. Si crees que más o menos tiene las grasas saludables. No tiene tanto oleico como el aceite de oliva. Lo que pasa es que se pone de moda, pero tú fíjate que el aceite de aguacate ni siquiera está reconocido como aceite, es un porcentaje muy pequeño, pero que se haya puesto de moda. Pero yo considero que nutricionalmente es muchísimo mejor que el aceite de oliva virgen extra, pero muchísimo mejor. Y ya porque no ya me están diciendo que pasó el tiempo, ¿no? Que ya me pasó de tiempo, pero de los trabajos que llevamos hechos, no pueden imaginar las diferencias que hay con otras grasas. Es muy interesante, ¿eh? Por eso que tenemos la mejor grasa del mundo y no lo utilizamos. Y lo del caro del aceite, que no me está escuchando, ¿eh? Si nosotros los 18 litros de aceite que tomamos los compráramos a 10 euros, sería 180 euros al año. Si lo dividimos por día, son 49 céntimos. Dime tú en qué no te gastas 49 céntimos al día, es decir, menos la mitad de 1 euro. En la grasa que tienes que tomar porque es necesaria tomarla. A 10 euros el litro de aceite, 49 céntimos. Que no está, que no está. Que no está. Inviertes en salud. Pero es que, fíjate, y estamos en la televisión, el aceite sube, el aceite sube. Fijaros lo que es. Sí, pero antes, por ejemplo, 1 año y medio, llegó a 10 euros, y ahora está en 5. Hay un factor de especulación. No hay especulación, no hay especulación. El tema de hace 2 años es que no hubo producción. No hubo producción y cuando no hay producción, pues los precios suben. Si eso es así. El año pasado tampoco hubo producción. El año pasado sí hubo, el año pasado y este año. En los 2 años que no hubo producción, pues el aceite subió. Y además os digo una cosa, que los aceites buenos, los aceites tempranos y los que se consumen y los consumidores que los conocen no dejan de comprarlos. Es verdad que el aceite temprano es el primero que se acaba. ¿Y por qué lo compran si es más caro? Pues porque saben lo bueno que es para la salud, para el paladar, para disfrutar, para compartir en la familia y sobre todo que estamos tomando salud, somos lo que comemos, ¿eh? Y las cosas son así. Cristina, te quería preguntar, antes has comentado sobre el aceite de cosecha propia, el que tú tienes. Y meterlo en un baking boy lo tengo ya desde hace 2 años.
¿sabes? Porque lo digo de verdad que en septiembre, final de septiembre que empezamos esos cursos, siempre nos lo llevan. Me voy a traer mañana y hacemos la cata y al año no les dura. Sin embargo, el que lo filtra y lo conserva bien, y ya hay empresas que tienen filtros muy pequeños y lo filtran, aunque pierda un poco, pero lo filtran. Pero es por eso, por lo de cosecha propia, lo digo por eso, por las pequeñas producciones que no se las filtran. Se estropea el aceite. Claro, al no filtrarlo. No, en el filtrado. En el filtrado. Una botella de otra garrafa de ¿cuántos años puede durar? 2, 3. ¿Qué variedad? Depende de la variedad. La picual te puede durar. La picual puede durar mucho, pero no me habéis preguntado consumo preferente o caducidad. ¿Por qué se dice consumo preferente? Porque el consumo preferente quiere decir que pasados los 18 meses o los 2 años, ya el aceite no está como cuando lo compraste. ¿Entendéis? Se pierden características, pero se puede consumir perfectamente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿O todo muy claro? Bueno, pues nada. Espero que hayáis disfrutado con la cata y que seáis consumidores de aceite de oliva vegetal.